En Sin Amarres le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, bien. Ya estamos de regreso en Sin Amarres, a través de emisoras Atalaya 680 AM. Estaba viendo hace un momento la nueva publicidad con el himno nacional por parte del gobierno. Me parece muy bonito, muy simpático y que se resalte exactamente nuestro emblema nacional también. Correcto. Le damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, analista político. El tema que usted va a tratar es posesión presidencial, escenario para los próximos 4 años. Don Stanley Poveda, usted tiene la palabra. Gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador. Qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Buen día, Stalin. Un gusto también y un saludo a Astolfo y, por supuesto, a la audiencia de Atalaya. En buena hora que nos reencontremos por acá. Muy bien. El día de hoy vamos a analizar cuál ha sido y será la trascendencia e identidad del discurso del presidente Daniel Noboa con motivo de su posesión en un nuevo periodo de gobierno, el 24 de mayo. Y decía que analizaremos si este discurso tiene identidad, tiene trascendencia en el marco de la situación económica, social y política que vive el país. ¿Qué lectura tiene usted sobre este discurso del presidente Daniel? Quizá, Stalin, es necesario partir del hecho de que hemos visto un presidente distinto al que vimos hace 18 meses, ¿no? Recordarás tú cuán criticado fue en noviembre de 2023 por el hecho de haber dado un discurso desarticulado, sin datos, sin claridad e incluso excesivamente corto. Estuvimos hablando de un discurso de aproximadamente 7 minutos. Así, ahora fue de 23 minutos. Bueno, y no se trata acá de comparar únicamente el asunto del tiempo o de empezar a decir qué bueno que ahora duró un poco más, sino de, como tú bien dices, de analizar como coloquialmente hablaríamos, el condumio. Y pues en ese sentido creo que ha sido bueno ver un poco más de contenido, escuchar incluso que ya se aterriza en algunas propuestas y no necesariamente propuestas simples y que pues ponen a la ciudadanía en ese compromiso de vigilar de que éstas efectivamente se cumplan, ¿no? En especial considerando que la situación general que atraviesa el país no es la mejor para desarrollar, por ejemplo, grandes obras de infraestructura como las señaladas en el discurso presidencial. Correcto. Ahora, el presidente Daniel Noboa tiene grandes desafíos. Y en su discurso, y no pretendemos que un discurso abarque, yo le digo sinceramente que más allá de las consideraciones cuantitativas, yo esperaba en lo cualitativo que ponga a consideración el presidente Daniel Noboa, ponga a consideración del país un proyecto de desarrollo de interés y objetivos nacionales, con consenso, ¿no? Y con un soporte de gobernabilidad que aborde temas estructurales profundos, que demanda y que exigen hoy por hoy cambios estructurales profundos para la vida institucional de nuestro país. No hubo casi nada de eso. Y ese sí es uno de los temas de preocupación. Hay que, como estamos haciéndolo en este momento, Stalin, ver lo positivo, pero no taparnos los ojos frente a lo negativo o aquello que quedó pendiente. Y creo que uno de los puntos definitivamente es del que señalas, incluso partiendo del hecho de que gobernabilidad no es solo abrazarte con el presidente de la Asamblea, levantarle la mano y decir que ahora sí vamos a tener un ejecutivo y un legislativo que trabajen juntos y de la mano, sin boicots y sin cosas. Peor aún cuando la mayoría que estamos viendo en acción es una mayoría supremamente frágil. Gobernabilidad es ir mucho más allá y aunque se hable de institucionalidad y aunque se hable de cosas, son las acciones las que hablarán a lo largo de estos 4 años y como bien dices tú, lamentablemente ese tema sí no se vio con claridad en la hoja de ruta. Mira que incluso a mí en lo particular me preocupa que frente a una de las tres preocupaciones que el país ha venido teniendo durante todo este tiempo, la crisis económica y la falta de empleo,
el presidente, en lugar de decir que haremos el país más atractivo a la inversión privada, nacional y extranjera, haya dicho casi textualmente que durante estos 4 años se enfocarán en la inversión pública para generar empleo. El Estado no debe jugar el rol de empleador. El Estado debe dar condiciones para que el sector privado pueda generar nuevas plazas de empleo. Entonces, creo que, así como tú mencionas, esta deficiencia en aspectos de gobernabilidad e institucionalidad, yo quiero sumarle el riesgo de ponerle al Estado nuevamente, como hace un tiempo, en posición de ser el gran empleador del país. Claro, porque con el perfil del presidente, lo que aspirábamos los ecuatorianos es que define el carácter del Estado. Y evidentemente cuando ha planteado lo que Mauricio tú traes a la mesa del debate, pone a un Estado ahora como inversor, cuando debería consolidar y orientar el recurso y la acción del poder a lo que ya se mantiene y que no ha podido desarrollarse, que son las alianzas públicas privadas, y crear los escenarios adecuados para una inversión extranjera, con alianzas internas, que podría también de alguna manera participar el gobierno, pero en el marco de una regulación y de un control. Pero tampoco vimos, se aleja, como tú dices, por lo contrario, se va alejando de eso que hemos venido sosteniendo, que el Estado no puede ser, pues, concentrador. Primero es concentrador de poder. Segundo, entra a la regulación. Tercero, es inversor, ¿no? Y por último, es Estado gendarme. ¿Qué tenemos como Estado? ¿Qué cambios entonces queremos? ¿Y qué cambios pretendemos hacer? Y mira, va de nuevo, porque acá no quiero que la ciudadanía se lleve la impresión de que Stalin y Mauricio únicamente se sentaron a criticar el discurso No, presidencial. no, no. Qué valioso es que se nos diga que el gobierno va a meterse en cuerpo y alma a impulsar la obra del quinto puente, una obra que el país definitivamente necesita, particularmente las provincias de la costa. Qué genial que se hable de un aspecto tan necesario y urgente como la construcción de una torre oncológica en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, como la repotenciación de un hospital básico en La Libertad, en la zona de la península, que se hable de generar nuevas soluciones habitacionales, pero de nuevo incluso, y vamos al otro lado, haber visto y escuchado un discurso que en materia de seguridad es extremadamente securitista, en lugar de mencionar algunos aspectos de fondo que son los que originan el problema en el que el país actualmente se encuentra, preocupa nuevamente. No se trata de decir que hay que combatir a las mafias y punto. Sí, hay que combatirlas, pero hay que generar las condiciones para que no tengan en la ciudadanía necesitada el caldo de cultivo perfecto para crecer y fortalecerse. Es espectacular que se arme a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, como se ha dicho, que se motive al sector privado para poder hacer, como en el proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea, donaciones y apoyos a la fuerza pública. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos ni debemos quedarnos simplemente en esas cuestiones que pueden atacar uno de los frentes de este problema que atraviesa el país. Y mira, yo creo que incluso esas indirectas para hablar de los temas de inglés o para lucirse hablando un alemán en una cita que ha sido incluso objeto de críticas y de broncas en redes sociales, era innecesario. Yo creo que aquí, claro, cada uno arma el discurso presidencial como quiere, al fin y al cabo ganaste tú la elección y tú eres el que va a decir las cosas, pero si tienes enfrente una alta expectativa de los ecuatorianos por escuchar cuál es tu hoja de ruta para un proceso de 4 años, por dónde van a decantarse las acciones, e incluso me atrevo a decir, mira lo que está pasando con el tema del gabinete, ¿no? ¿Quiénes te van a acompañar durante los próximos 4 años? Ahí puede haber algunas señales, ¿no? O sea, mire, Stalin, para Pero lo mí ha relegado, ¿no? es un tema clarísimo. Y tú sientas en la parte de adelante
Al un lado, a los presidentes que te acompañan, que además fueron muy pocos, y a las autoridades internacionales, y al otro, al gabinete que te va a acompañar durante los próximos 4 años. Y estuvo el gabinete con el que cerró el gobierno de 18 meses desde transición. Se dijo que la tarde del día sábado se anunciaría el gabinete, después se dijo que por agenda no, que se lo haría el domingo, y los únicos que han sido ratificados oficialmente, según los decretos ejecutivos ya emitidos, son la secretaria general de la Administración Pública y el secretario jurídico de la Bueno, pero, Presidencia pero de la República. puede, a ver, Mauricio, pero puede darse el caso de que no va a cambiar su gabinete en su mayoría. Pero tenía que ratificarlo, Stalin. No te Claro, olvides debe que ratificarlo en para darle nuestro certeza sistema, a la en gente. nuestro sistema jurídico, así una misma persona continúa en el ejercicio del poder, el sistema de los decretos ejecutivos se resetea. O sea, si tú te das cuenta, asume el 24 de mayo firmando el decreto ejecutivo número 1 del periodo presidencial 2025-2029 y se despidió del país el 23 de mayo con el decreto ejecutivo 648. Entonces, lo que tienes que hacer, así como se ha hecho con el señor Stalin Andino, con la señora Cintia Gelibert, es ratificar, pero ni siquiera eso se ha hecho entre sábado y domingo. Lo que podría, en ese sentido, sí, con nombres, con asignaciones puntuales de cargos, dar también luces a la ciudadanía de hacia dónde apuntará la gestión pública de los próximos 4 años. Ahora, a mí me preocupa, Mauricio, quiero compartir esta preocupación contigo, el hecho de que Daniel Noboa, en el periodo anterior, ahora tiene 4 años, antes, un año y medio, no se vio un trabajo reputacional del poder de su gobierno para generar confianza y atraer inversión extranjera. No hubo ninguna inversión extranjera, creo 250 millones. Creo que me estoy pasando mucho. Y tampoco, a pesar de todas las circunstancias en que se vivieron, se manejó un escenario para garantizar una seguridad jurídica. Y tenemos hoy lo que tenemos. ¿Cómo va a replantearse en este nuevo periodo ese accionar del poder para generar? Por ejemplo, ahí hay dos cosas, por ejemplo, que tienes que meter o poner a nivel de la Asamblea como reforma constitucional, ¿no es cierto? El uno tiene que ver con las bases de Manta y el otro con el tema de los diferendos, creo, jurídicos que hay sobre la inversión extranjera. Bueno, Mira, no se habló nada de eso. Yo creo que al país hay que darle cierta certeza a los sectores productivos. Bueno, señores, ¿en qué esquema estamos? ¿En qué escenario vamos a desarrollar nuestras actividades? pero mira, más bien Stalin, y yo me atrevería hasta a justificar que el presidente no se haya referido a la inversión extranjera de una forma muy puntual, de una Muy forma muy emotiva. particular, por el hecho de que efectivamente, según las cifras que se han conocido durante los primeros meses de este año, durante 2024 el país recibió apenas 232 millones de dólares en inversión extranjera directa, la cifra más baja de los últimos 14 años. Prácticamente, o sea, porque es incluso menos de la mitad de lo que se recibió en el año 2023. Y de esos 232 millones, la mitad, 116, correspondieron a inversiones chinas en el sector de la minería y de la industria de manufacturas. Incluso las inversiones desde Estados Unidos o desde países cercanos y aliados como Chile registraron caídas. Entonces, claro, una forma bastante hábil de no quedar en evidencia respecto del mandato que estaba terminando, también es no mencionar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, si es que no quieres topar cifras, como te decía hace un momento, en un tema tan sensible, lo que al menos debías decir es que generarás las condiciones para que este país vuelva a ser atractivo. Y por supuesto, la inseguridad es uno de los elementos, pero la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, la independencia de la justicia es fundamental para que alguien que viene a poner $1 en Sudamérica se fije en Ecuador en lugar de fijarse en Colombia y en Perú, ¿no? Entonces, de ese tema, sí, efectivamente, Stalin, así como el de gobernabilidad, nos quedó pendiente algunos de los que lo escuchamos.
política fiscal. Nosotros, todos los gobiernos, este no es la excepción, marchamos en un pedazo, en una baldosa, con una trilogía perversa de que toda la vida tenemos déficit fiscal que lo cubrimos con endeudamiento y pagamos el endeudamiento con ajustes, que son los impuestos que se le pone al pueblo ecuatoriano. Habría que mirar, y yo siempre digo, y cuando entrevisto a los especialistas, hay que ir a poner el dedo en la llaga. Y ahí puso. ¿Por qué? Porque si siempre vamos a mantener esa perversidad, porque yo le llamo que es una perversidad, porque socialmente ese mecanismo es injusto, es excluyente, ¿no? Si no cambiamos este sistema, si no cambiamos una política tributaria, como tú dices, si no cambiamos una política fiscal, si no generamos un carácter redistributivo de los ingresos, vamos a seguir con los mismos indicadores de pobreza y exclusión. Mire, yo le decía el otro día a un entrevistado que es tan difícil incorporar en una agenda de un gobierno las demandas insatisfechas de una población que no solamente están diferidas por este gobierno, sino por muchos, como son ofertar al ciudadano, darle al ciudadano servicios básicos de calidad y con calidez. Para tomar un ejemplo, educación, seguridad social, seguridad pública, oportunidades de empleo, reactivación. Bueno, ¿por qué no se pone en un proyecto concreto y diga, señora, de esta manera voy a resolver el problema de la deficiencia de los servicios básicos, de los servicios públicos, por ejemplo? De esta manera voy a resolver el problema del desempleo. Hay que entonces plantearse una estructura diferente para que la gente diga, oiga, este gobierno ha tomado en cuenta lo que yo necesito y demando. Pero no, pues en los discursos no se siente eso. Por eso yo decía al inicio, correspondencia e identidad. ¿Tiene el discurso del presidente con motivo de su posesión con las demandas insatisfechas de la población? Y de nuevo, Stalin, nos podrán decir que pues ya ganó la presidencia y él arme el discurso como quiere, y sí, es Claro. cierto, pero hay que pensar en quienes están del otro lado y estamos del otro lado esperando escuchar cuestiones claves mucho más allá de las que ya hemos escuchado, ¿no? De nuevo, destaco que se haya aterrizado en obras públicas concretas. Destaco que se haya hablado un poco más claro de hacia dónde apunta la acción del gobierno en materia de seguridad. Destaco también que pues hable y haga honor a cuestiones familiares o a cuestiones personales, porque es un espacio también para ello, de reconocimiento a su gabinete, de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pero también hubo temas pendientes que hoy más que nunca el país espera puedan ser aclarados en los siguientes actos, ¿no? Los primeros de este gobierno de 4 años. Ya no es un gobierno de transición, ya no necesita un presidente aclimatarse. Lo que tenemos que empezar a ver es esa hoja de ruta que, insisto, deberá ser implementada durante los próximos 4 años. Correcto. Mire, Mauricio, una reflexión sobre lo que usted dice. La lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Vivimos en un estado de emergencia y de guerra interna. Hemos militarizado el país. Hemos reformado leyes a lo que le han llamado populismo punitivo. Hemos dotado a la policía y al ejército de presupuestos, como debe de ser, de instrumentos y tecnología. Pero no hemos generado un proyecto de gobierno o de política pública que genere la presencia del Estado en estos sectores santuarios donde está enquistado el crimen organizado y también el narcotráfico. Allí donde no hay escuela, allí donde no hay profesores, allí donde no hay atención a la salud,
allí donde no hay oportunidad y la esperanza se aleja cada día. ¿Dónde está el Estado? Así no se combate la delincuencia. Esto es un problema estructural. Yo creo que al gobierno hay que decirle, señores, no es posible que ustedes, sabiendo que hay santuarios donde está radicado el crimen organizado de la delincuencia, ustedes no tengan presencia. Solo la presencia militar, no, represiva y nada más. Y luego lo otro. No se resuelven los problemas de esa manera. Yo creo que hay que exigirle al gobierno estar pendiente de que adopte algunos mecanismos de presencia del Estado en estas zonas que realmente son muy delicadas. Pero bueno, nos dirán Stalin que no se puede presentar en un discurso, mucho menos en tan poco tiempo, un plan de seguridad. Y es cierto, por eso es que es clave que lo que hoy estamos analizando y que tiene relación con 21 minutos de alocución del pasado sábado, empiece a tomar forma con las primeras acciones de gobierno. No se trata, insisto, acá de esperar y ver, porque además estamos frente a la continuidad de un gobierno que durante 18 meses ya empezó a trazar una hoja de ruta. Ahora que empiecen a verse las acciones y sobre todo que aquello que quedó pendiente del discurso presidencial, el manejo político, la gobernabilidad, la institucionalidad, el fortalecimiento de la democracia, Eso es la importante. generación de empleo desde el sector privado, la atracción a la inversión extranjera, sea una señal clara que sea emitida desde el gobierno nacional durante los próximos días. Esperemos que efectivamente eso ocurra para no quedarnos en el aire durante varios meses o que sigamos escuchando como fue y ha sido no solo este gobierno, sino los últimos gobiernos, promesas vacías lanzadas al viento. No miren, no nos decían, y sobre este tema voy a insistir, que teníamos, recordarás tú, pues Stalin, miles de millones de dólares comprometidos en las benditas ferias internacionales y giras internacionales para los temas de inversión extranjera. Ahora es cuando tenemos que ver que eso efectivamente se concrete para no tener una cifra como la que tuvimos en 2024, para que se generen mejores condiciones para no repetir los errores de 2024. Porque sí, ahí sí quiero ser enfático en lo que se ha dicho, si le va bien al presidente y le va bien a su gobierno, es evidente que nos va bien como el país. Y ninguno quiere que ni el gobierno ni el presidente fracase, pero para ello es fundamental la crítica constructiva, el análisis y que del otro lado haya un interlocutor dispuesto a escuchar y, por supuesto, con capacidad de autocrítica. No es que me oponga yo a las giras que hacen los presidentes para efecto de un empoderamiento del país con los organismos internacionales. Pero de esto tenemos siempre lo mismo. Todos regresan con la promesa de que tienen convenios por inversiones. Había un gobierno que decía hasta por 10.000 millones. No llegaron sino $230.000. Yo creo que hay que trabajar en lo que nosotros hemos analizado, en un escenario, primero, de estabilidad y de reactivación productiva, segundo, de seguridad jurídica, ¿no es cierto? Esto es muy importante, ¿no? Que se trabaje en eso, porque de esa manera podamos nosotros entrar en el concierto internacional y ser apetitoso y atractivo para los inversionistas. Y en esa vía debemos seguir. Mauricio, muchísimas gracias. Tu análisis realmente ha sido un análisis muy objetivo, real. Aquí no nos llenamos de ilusiones, queremos un poco certezas más que dudas. Y bueno, y no perdamos de vista la observación de la auditoría social, que es muy importante para que los gobernantes sean responsables respecto a lo que programan y lo que realizan. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stalin, por la invitación, que pronto nos reencontremos y espero Seguro. que en la siguiente ocasión podamos tener más claridad en esos temas que tanto nos preocupan y que aún siguen pendientes. Felicidades, Mauricio. Gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo y una buena semana. Felicidades a ustedes, ecuatorianos. Gracias por vuestra sintonía. Mañana con más invitados y análisis de noticias. Cuídense. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social.